Y ahora del primer tema de transmisión y dispersión del virus SARS-CoV-2 nos habla el doctor Rafa Cantón. El doctor Rafa Cantón es doctor en farmacia, especialista vía FIR en microbiología y parasitología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, siendo el actual jefe de servicio de microbiología de este hospital. Es además profesor asociado de microbiología clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. Pertenece a la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa, al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, el IRICIS, coordinando con el doctor Vaquero el área de microbiología, inmunología e infección, y su trabajo clínico y de investigación se centra en el estudio de la sensibilidad antimicrobiana, los mecanismos de resistencia y su interrelación con la dispersión de clones de alto riesgo y la infección broncopulmonar crónica, esencialmente fibrosis quística y bronquiectasias. Ha publicado más de 500 artículos en revistas científicas, 55 capítulos en libros de texto y realizado numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Pertenece al comité asesor de la Joint Program Iniciativa de la Resistencia Antimicrobiana de la Unión Europea, es miembro del Comité Español de Antibiograma, miembro activo del ECSMID, de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que ha sido miembro del Comité Ejecutivo también durante 4 años, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica durante 3 años, presidente fundador del Grupo de Estudios de los Mecanismos de Acción y de la Resistencia a los Antimicrobianos, GEMARA, de la SEIN, presidente de la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica durante otros 3 años, coordinador clínico del EUCAS, del cual ha sido presidente 4 años, vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Microbiología y Parasitología durante 7 años, secretario científico de la Mesa Española de Normalización de la Sensibilidad y Resistencia a los Antimicrobianos, Mensura, durante 17 años. Y pertenece a todos estos comités editoriales de estas revistas que pongo aquí. Con todo esto, adelante, Rafa Cantón. Bueno, solamente una cosa, que hemos detectado un fallo en el programa y que ponía 90 minutos cuando en realidad este programa está calculado para 2 horas y media. Adelante, Rafa. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la presentación que has hecho, un poco quizás extensa que le ruboriza a uno. Lo único que hace patente es que llevo varios años ya en el campo de la microbiología. Yo, bueno, voy a poner la primera diapositiva a ver si comparto lo que es la pantalla. Os hago partícipes de la primera diapositiva. Vamos a ver si la veis ahora. Espero que estéis viendo ahora mismo lo que sería la primera diapositiva. Pero antes de comenzar a hacer la presentación, sí me quería unir a esas condolencias que has dicho al principio de tu intervención, a los compañeros que han caído durante el padecimiento de la pandemia. Sí quería agradecer al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos el darme esta oportunidad en hacer esta presentación y compartir con vosotros pues algunos de los conocimientos que hemos ido viendo en las distintas publicaciones en relación al SARS-CoV-2 y a su transmisión y dispersión, con una revisión de algunos de los datos epidemiológicos que tenemos actualmente al final de la pandemia y que nos explican el porqué de las actuaciones y la importancia de tratar de cortar esa transmisión. Quiero agradecer también al presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a Jesús Aguilar, esa invitación que nos ha hecho. Por supuesto, a ti, Marta, doctora García Collía, en haber albergado pues este encuentro entre distintos profesionales, al doctor Galán y al doctor Moreno, con el cual estoy encantado de participar en este seminario. Y, por supuesto, me consta que hay colegas del Hospital Ramón y Cajal que están conectados, también compañeros farmacéuticos, y un saludo pues a todos los colegas y amigos que tenemos al otro lado del Atlántico, que seguro que están siguiendo también pues este seminario. Quizás podríamos decir COVID, SARS-CoV-2,
ha pasado tiempo, pues la verdad es que no ha pasado tanto tiempo. Han pasado aproximadamente 5 o 6 meses desde que empezamos a leer en los periódicos, viendo las noticias, donde nos decían que había algunos casos que estaban agrupados en una ciudad en China, que en principio pues no teníamos mucho conocimiento de ella, pero que hemos ido aprendiendo evidentemente durante estos meses dónde está localizada y lo que ha significado en la aparición de algunos casos de neumonía, unas neumonías atípicas que no estaban filiadas con las técnicas diagnósticos que se estaban utilizando. Todo esto sucedió muy deprisa, ya a finales de enero, pues se declara, perdón, a finales de diciembre del 2019 se declara los primeros casos que están ya de una manera demostrada, que estaban asociados pues, a un microorganismo que podría ser nuevo, en lo que estábamos acostumbrados a ver como patógenos respiratorios, y rápidamente ese microorganismo se secuencia por colegas chinos, se comparte esas secuencias y a partir de ahí pues ya se ponen en marcha todos los que son los sistemas diagnósticos. A nosotros nos hacen partícipes de esta preocupación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pues a mediados del mes de enero y nos ponemos en marcha para poder tener las pruebas diagnósticas que posteriormente el doctor Galán hará referencia a ellas. Quizás algunos datos de lo que esto significa o alguna fecha que es importante en este devenir en los primeros momentos es que la OMS ya reconoce el problema que tenemos y declara el brote como una pandemia global el 11 de marzo. Revisando la literatura, revisando el conocimiento que se ha ido acumulando durante estos meses, pues han ido apareciendo algunas publicaciones. Fijaros, esta primera que veis aquí es de finales de enero, repito, del 2020, donde ya se cuestiona que probablemente esto se originó algo antes de lo que nos decían esos datos que aparecían en la ciudad de Wuhan, que sería en el mes de diciembre, y nos dice incluso, o nos da una fecha en función de las secuenciaciones de los genomas de los distintos coronavirus que se habían ido coleccionando en los casos de Wuhan, y nos dicen que incluso pues, podría haber existido una aparición de lo que sería este microorganismo, el coronavirus SARS-CoV-2, pues incluso con un día exacto que sería el 25 de septiembre de 2019. Hay otras publicaciones que incluso lo sutían un poquito antes en algunos acontecimientos deportivos, hablando que podría ser pues incluso en el mes de octubre. Incluso en Europa, hace pues ya aproximadamente un mes, tuvo también una repercusión importante, una noticia que decía que en algunas muestras de algunos pacientes que tenían neumonías atípicas que se habían guardado del mes de diciembre en Francia, podían estar relacionadas con el coronavirus. Es decir, que ese problema podíamos haberlo tenido con nosotros antes y que por una falta de conocimiento de lo que era la infección y también la ausencia de algunos sistemas diagnósticos en ese momento, pues podíamos haberlos tenido y podía habernos pasado de forma desapercibida. Sí quiero hacer también referencia a esta publicación, que fijaros es del 20 de febrero, está publicado en el New England Journal of Medicine, donde se trata de comparar el SARS-CoV-2, que en aquel entonces se denominaba como nuevo coronavirus 2019, comparativamente con el SARS-CoV, que es el coronavirus que apareció pues, durante el año 2002-2013 en Hong Kong y que luego tuvo una dispersión también mundial, pero mucho más limitada, algunos casos pues, quizás más importantes en Canadá, y también con el MERS coronavirus, que es un coronavirus que aparece pues en determinados meses, con algunos casos agrupados, suele aparecer en la península arábica y que también pues, estamos alertados de su posible presencia. Pues bien, en esta publicación lo que nos establecía eran las dudas en cuanto a su mortalidad. Hoy sabemos que esa mortalidad puede oscilar entre el 0,5 o incluso el 12%. No sabíamos si estábamos hablando de una pandemia o no. Evidentemente esto nos lo dijo posteriormente la OMS y hemos padecido esa pandemia. Y tampoco se sabía cómo manejar desde el punto de vista de la contención epidemiológica para evitar su dispersión. Ahora hemos aprendido que hay medidas tan eficaces como el distanciamiento social, como la prohibición de los actos masivos, como el cierre de colegios en los momentos iniciales, el confinamiento, el uso de mascarillas en la población o el uso de las soluciones hidroalcohólicas para evitar esa dispersión o esa transmisión del coronavirus. Pero ya digo que esta publicación es del 20 de febrero, en aquel momento se desconocían muchos de estos aspectos que ahora actualmente pues tenemos bastante asumidos en cuanto a las medidas de contención que debemos realizar. Yo me he planteado algunas de las preguntas que me gustaría compartir con todos vosotros. Las primeras serían, ¿cuál es la situación en el mundo? ¿Cuál es la situación que tendríamos actualmente en España? Me he ido a datos que están recogidos por la agencia de noticias ABC, que a su vez están recogidos de la página web
de la Johns Hopkins University en Baltimore, donde se ven los casos acumulados que han ido apareciendo a lo largo de estos meses. En primer lugar tendríamos Estados Unidos, luego tendríamos Rusia, Inglaterra, Italia y España. Ahí España puede adelantar las posiciones de Italia si no lo ha hecho ya, pero lo que significa esta gráfica es que España ha tenido una tasa muy importante de casos acumulados en la pandemia. Pero si ajustamos estos datos por el millón de habitantes que tenemos, es decir, cuántos casos tenemos por cada millón de habitantes, España estaría en segundo lugar, posteriormente o detrás de Estados Unidos. Pero podemos ir mucho más lejos si ajustamos también las muertes que hemos tenido en España a lo largo de la pandemia, también por cada millón de habitantes, España se situaría en primer lugar con respecto a los otros países, donde nuevamente pues tendríamos, por ejemplo, Italia, pero nos aparecen otros países que en lo que son los casos acumulados no tendría tanta importancia, pero sí tendría esta importancia de mortalidad, como sería Suecia. Lo que quiero significar con esta diapositiva es que la pandemia en España ha sido tremendamente importante y hemos ido aprendiendo algunas lecciones que posteriormente podemos compartir entre todos. ¿Qué datos nos ha ido ofreciendo el Ministerio? Esto es la última gráfica que he recogido, es del fin de semana pasado, es decir, que hace apenas 2-3 días en cuanto a la recolección de esos datos. Son datos que se ajustan a 30 de mayo de este año y fijaros, esto es una curva epidémica que en verde están recogidos los casos nuevos diarios por PCR en un primer periodo, que es lo que está a la izquierda de la diapositiva, y en la parte de la derecha de la diapositiva es lo que se denomina el periodo 2, donde se siguen recogiendo estos casos nuevos diarios de PCR, pero también se añade algún otro método diagnóstico, que luego nos hará referencia el doctor Galán, que es lo que significa cada uno de ellos, pero se recoge la detección por IgM como uno de los anticuerpos que nos da idea de que puede existir una primoinfección. Lo que quiero significar con esta gráfica no es solamente la evolución de la pandemia, sino que los criterios de estudio han cambiado a lo largo de estos meses y que también se han incorporado diferentes técnicas de diagnósticos. A finales de mayo en España teníamos casi 230.000 casos confirmados con estos criterios y teníamos aproximadamente más de 27.000 pacientes que habrían fallecido, lo que nos da una idea de la importancia que ha tenido en nuestro país, pues que sumaría algo más del 11% de esos casos diagnosticados por medio de la PCR. También a través de la página web del Ministerio de Sanidad hay que entrar un poco en ella, descargarse los distintos documentos o incluso con una base interactiva, encontrar estos mapas que desde el punto de vista microbiológico nos sirven mucho, que serían las incidencias acumuladas por cada comunidad autónoma. Supongo que también esto sirve pues, a las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma en la solicitud de esas fases de desconfinamiento que estamos viendo ahora, si pasamos de fase 1 a fase 2 o a fase de 2 a 3 o si ya en un futuro se pasará a una fase 4 que sería de normalidad. Actualmente en la Comunidad de Madrid pues estamos por debajo de 40, estamos más cercanos a los valores de 27 que vemos en este rango que los que estarían cercanos a 41. Pero también quiero hacer una significación muy especial a cómo ha sido uno de los índices, luego volveré posteriormente sobre este valor, que es el R0, es el número de casos secundarios que aparecen con un caso que se haya detectado y como en España teníamos al principio una R0 al inicio, pues lo que sería de la detección de los casos, que estaría muy cercano a 5, es un valor elevadísimo y cómo ha ido disminuyendo a lo largo de estos meses. Tendríamos un valor de 0,82. Siempre el objetivo es estar por debajo de 1, es decir, que un caso no genere más de un caso o no genere ningún caso secundario en este caso, o que se produzca una disminución por debajo de 0, como en la Comunidad de Madrid, que estaríamos en 0,66, comparativamente con todo el territorio en España, que estaríamos en un valor de 0,82. No quería dejar de poner los datos de nuestro propio hospital. Esto ya no son datos macros de un país o son a nivel mundial, sino lo que hemos padecido o lo que hemos visto en nuestro propio hospital. La doctora Marta García Collía lo ha hecho referencia a que nosotros hemos tenido algo más de 3.000 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID. Algunos de estos pacientes necesitan de reingreso, pero fijaros que hacia el 30 de marzo tuvimos aproximadamente el pico de la epidemia y que luego fuimos bajando posteriormente y actualmente pues a día
3 de junio, pues tenemos, estos datos están recogidos hasta el día 30 de mayo, tenemos menos de 30 pacientes que están ingresados con COVID en nuestro hospital. Esto es prácticamente nada comparativamente con esos casi 1000 pacientes que teníamos en un momento determinado. Incluso teníamos pacientes en el hospital y teníamos pacientes también en un hotel satélite donde se mandaban a aquellos pacientes que tenían una situación menos grave desde el punto de vista clínico y podían ser manejados en estos hoteles medicalizados si no se les mandaba pues al hotel que se puso en marcha en el IFEMA en la Comunidad de Madrid. Hay otro dato que manejan nuestros epidemiólogos en el hospital conforme nosotros les comunicamos cuáles son las detecciones diarias, que es lo que hace referencia a esta gráfica, cómo van subiendo los casos que vamos diagnosticando. Esto hace que esa curva epidémica vaya aumentando y cómo a partir de un momento determinado, y por eso va bajando, serían los que están en verde, que sería la disminución de los casos que vamos detectando con respecto al día anterior. Ahora estamos claramente en un aspecto negativo, pero bueno, uno de los mensajes sería el no confiarnos para no tener esos pequeños aumentos que podemos ver algunos días y que nos preocuparían, sobre todo desde el punto de vista de poder tener pues una vida que sería absolutamente normal como tendríamos anteriormente a la aparición de la pandemia. Otra de las preguntas que yo me he hecho en la preparación de esta presentación y en la revisión de los datos es por qué tenemos esta alta incidencia. No voy a discutir por qué España tiene más incidencia que otros países como Alemania o por qué es tan parecido a Italia, pero sí en relación a lo que sería la transmisión, es decir, influye la capacidad de transmisión de SARS-CoV-2, de este coronavirus. Se han dispersado en España algunas cepas específicas que explicasen esta dispersión de SARS-CoV-2. Bueno, aquí tenéis una primera diapositiva. Es muy probable que el doctor Galán también haga referencia a esta diapositiva, puesto que se utiliza mucho para explicar lo que es el diagnóstico, pero lo que sí quería que os fijaseis es que aquí están clasificados los pacientes en asintomáticos, leves, graves y críticos, y cómo en diferentes colores, los que son colores rojos, es cuando el paciente es muy transmisible, en color un poco naranja cuando el paciente es poco transmisible y luego cuando el paciente no es transmisible en función de esa gravedad. Lo que está señalado con estas letras, que es IS en la diapositiva, sería el inicio de los síntomas y ya claramente en esta diapositiva podemos ver que la transmisión o ese paciente que es muy transmisible incluso se produce antes de la aparición de los síntomas y en aquellos pacientes que tienen una situación mucho más grave se prolonga a lo largo del tiempo esa transmisibilidad del coronavirus SARS-CoV-2. Lo que sí sabemos actualmente, resumiendo en cuanto a la transmisión de este coronavirus, es que se produce antes de la aparición de los síntomas, que se relaciona con la alta capacidad de colonizar el tracto respiratorio superior y que depende fundamentalmente, como así lo demuestra pues esta diapositiva, de la situación del paciente, por supuesto de las medidas epidemiológicas que vayamos a establecer y sobre todo también con la intensidad del contacto que pueda tener una persona con otra persona que pueda estar colonizada y que todavía no haya padecido esa infección o que no haya aflorado esa infección por el coronavirus. Sería el famoso caso de los asintomáticos y la transmisibilidad. El número que he hecho referencia anteriormente, el R sub 0, es el número reproductivo básico, que se resume como el número de casos nuevos producidos por un caso primario. Los epidemiólogos también lo miden esto en un tiempo determinado. Hay veces que les gusta medirlos en 5 días o en 7 días, que sería el número reproductivo básico instantáneo, que cuando observamos y comparamos este número con el de la gripe, lo tiene resumido en este cuadro. En el caso del coronavirus, del COVID-19, llega a ser hasta 3 o 4, incluso el R sub 0 podría ser 5, como habéis visto en la diapositiva que hacía referencia a los datos de España, y para la gripe tendríamos un RT, o también referido a R sub 0, que estaría por debajo de 2. Se estima que puede ser entre 1,4 y 1,7. Esto nos hace ver que la transmisibilidad, la capacidad de dispersión del coronavirus es 2 o 3 veces superior a lo que podemos encontrar con la gripe y por lo tanto eso nos habla de una infectividad. Por supuesto, hemos aprendido también mucho de los datos que han publicado nuestros colegas chinos. Al principio quizás escuchábamos los datos que venían de China con cierta incredulidad.
no sabemos a ciencia cierta si son todos los datos los que han sido publicados, pero sí al menos sabemos por las publicaciones que se han ido constatando, es como las distintas medidas epidemiológicas han producido una disminución de esa curva epidémica en este área específica geográfica de la ciudad de Wuhan, donde apareció pues, de forma explosiva el coronavirus. Fijaros que en esta disminución que aparece entre el 23 de enero y el 2 de febrero es cuando se produce ese confinamiento de la población, y eso explica que esto haya sido replicado por los distintos países como una de las medidas más específicas para evitar esa transmisibilidad de lo que sería el coronavirus. También hemos aprendido por diversos modelos matemáticos que esa transmisión se produce de forma muy parecida a la gripe. Como decía, se produce incluso de forma importante antes de la aparición de los síntomas. Esto es importante, y también lo que sí hemos aprendido es que ese coronavirus puede estar presente en el tracto respiratorio superior durante ese periodo anterior a la aparición de los síntomas, durante los síntomas, y va desapareciendo al cabo de los días, de tal forma que incluso la infectividad decrece drásticamente a partir de la semana y, por supuesto, se hace prácticamente nula en la mayoría de los pacientes al cabo de los 14 días. Eso es lo que explica también que esos 14 días, que también pueden ser importantes para esa dispersión del virus antes de que se pueda producir la manifestación de los síntomas, 2 o 3 días, y que después se pueda producir esa dispersión una vez que tienen los síntomas, lo que hablan de esas medidas de confinamiento o de mantener en aislamientos de cuarentena de los pacientes una vez que han tenido contactos con casos sospechosos de haber estado pues, en contacto con un individuo que pueda haber sido asintomático inicialmente y que luego sea sintomático en la aparición de los síntomas. En la dinámica que tiene el SARS-CoV-2 hay algunas publicaciones que también nos hablan de cómo se produce esta replicación. Hay una diferencia fundamental con el SARS-CoV-1, el SARS que aconteció en el año 2002-2003 y que se produjeron no más de 800 casos en el mundo comparativamente con los casos que tenemos actualmente, y es que el SARS-CoV-1 se adapta de manera más importante a lo que es la colonización del tracto respiratorio inferior, y en el caso del SARS-CoV-2 la dispersión y la replicación es mucho mayor en el tracto respiratorio superior. Por lo tanto, si tenemos una dispersión o una transmisibilidad mucho más alta antes de la aparición de los síntomas y la aparición de este SARS-CoV-2 es mucho más importante en el tracto respiratorio superior, tenemos dos argumentos que van a favor de por qué tenemos una mayor transmisibilidad o una mayor capacidad de infección de este microorganismo con respecto a otro que apareció anteriormente y que ha desaparecido posteriormente, y a pesar de tener sistemas diagnósticos en los laboratorios para poder ver su presencia, no lo hemos encontrado con posterioridad a su desaparición. Existen datos que apoyan también esta transmisibilidad de los pacientes o los individuos que serían asintomáticos, que en muchos casos se les denomina como presintomáticos, o también en aquellos pacientes que serían paucisintomáticos, que tienen pues a lo mejor pues un cansancio, una fiebre de muy poquitas décimas, unas mialgias que el propio individuo no le da mucha importancia en su situación habitual, y que sin embargo pues ahora deben ser manifestadas o deben ser consideradas como unos síntomas de alarma, sobre todo si has tenido en contacto con algunos individuos que puedan haber padecido este coronavirus. Fijaros, aquí lo que se trata en este trabajo está realizado pues en personas que están o que residen en residencias de la tercera edad, donde se trata de hacer una correlación entre la aparición de los síntomas los días anteriores a la aparición de fiebre con el punto cero, donde se inicia la fiebre, y posteriormente esa aparición de fiebre, de tos o de dificultad al respirar, como hay pacientes asintomáticos donde se trata de relacionar con los ciclos en donde aparece este microorganismo, el SARS-CoV-2. Cuando más avanzamos en los ciclos de amplificación, tenemos supuestamente una menor carga viral, y como tenemos algunos pacientes o algunos individuos que son asintomáticos en aquel entonces, donde tenemos cultivos positivos, y esto es probablemente uno de los puntos importantes que hay que comprender para ver precisamente esa transmisibilidad y por qué actualmente se está insistiendo en poder detectar esos casos
que podían ser casos índices de una dispersión a otros individuos que han tenido convivencia con ellos, sobre todo en ese periodo que podríamos denominar como asintomáticos. Ya cuando el paciente es sintomático, evidentemente aquí las medidas epidemiológicas han de establecerse y también pues podemos ver cómo también en la aparición precisamente de estos síntomas, a pesar de poder establecer pues esas medidas epidemiológicas, como los cultivos de seguimiento que se han hecho en distintos pacientes pues empiezan a ser negativos, es decir, la infectividad es mucho mayor en los pacientes asintomáticos, en las primeras partes de los pacientes sintomáticos y luego cómo va desapareciendo esa infectividad conforme pasa el tiempo. También lo que hemos aprendido por algunos datos que se han establecido con las autopsias de los pacientes es que el coronavirus puede quedar confinado en ese tracto respiratorio, en este caso inferior. Estos son cortes anatomopatológicos donde se ven células alveolares y donde se pueden ver esas partículas víricas, incluso con tinción histoquímica de unas partes del propio coronavirus, de la proteína N. Este es un paciente que falleció por un accidente cardiovascular y donde queda confinado ese microorganismo no es en el tracto respiratorio superior, sino que queda confinado en el tracto respiratorio inferior. Probablemente esto termina por aclarar, termina por desaparecer, pero también puede dar problemas en cuanto a la detección a lo largo del tiempo y el seguimiento de estos pacientes con aparición pues en algunos momentos de detecciones por PCR que puedan ser positivas, que pueden complicar precisamente el seguimiento de estos pacientes o de estos individuos. A la pregunta que había hecho de si podrían existir algunas estirpes o clados del propio coronavirus que pudiesen explicar esa mayor dispersión en algunos países como en España, que tengamos esas cifras tan altas desde el punto de vista epidemiológico, saldrán algunos trabajos pues, en los próximos meses o en las próximas semanas, pero esto es uno de los primeros que ha sido publicado. Está dirigido o liderado por el Instituto Carlos III, que lo que han hecho estos investigadores es recoger las secuencias que se han ido depositando desde los distintos centros que han ido haciendo el diagnóstico en una página web que es el GISAID, que está centralizada, si no me equivoco, en Alemania. En este caso, se han recogido estos datos. Aquí hay datos también pues, de la Comunidad de Madrid, de los distintos hospitales, de nuestro propio hospital, y lo que han hecho es un análisis filogenético y lo que se han encontrado estos investigadores es que en España se han dispersado dos clados fundamentales de las 15 entradas que llegan a la conclusión con esos análisis filogenéticos, es el clado G y el clado S, y esto podría tener alguna importancia en cuanto a esa dispersión, pero nos queda todavía hacer una correlación microbiológica o virológica o bioinformática de estos datos con los datos clínicos que pudiesen pues, profundizar en esas hipótesis si esta diferenciación de los distintos clados tiene una importancia desde el punto de vista del diagnóstico. Si esto es así, pues en un futuro si tenemos pues, un aumento de los casos, no solamente tendríamos que hacer un diagnóstico microbiológico de cuáles son o si el paciente está afectado por el coronavirus, sino a lo mejor podría tener importancia, sobre todo desde el punto de vista predictivo y de la medicina personalizada, hacer una diferenciación de esos clados. Bien, las siguientes preguntas que quería compartir con vosotros. ¿Cuál es el manejo de los contactos con los posibles asintomáticos, sobre todo en el momento actual donde estamos en una disminución clara o prácticamente de desaparición en algunas de las comunidades de los casos de COVID-19? ¿Y cuál es el riesgo de adquisición de ese SARS-CoV-2 en una situación pues, de un trabajo habitual en una persona? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que nos viene bien cuál es el documento del Ministerio que está actualmente en su página web. Sí os recomiendo que si estáis interesados en ver estos documentos tenéis que entrar cada cierto tiempo, los van actualizando. Lamentablemente no hay un repositorio de cuáles son los documentos anteriores, es decir, uno los tiene que ir guardando para ir viendo cómo han ido cambiando estos criterios, pero este es el último que está subido a la página web del Ministerio. Este es del 13 de mayo, el anterior era del 6 de mayo, y lo que nos está diciendo es que actualmente debemos hacer un estudio, un diagnóstico temprano con seguimiento de los contactos estrechos que inicien síntomas para evitar la transmisión, sobre todo en esos periodos asintomáticos de los pacientes y también en periodos pauci asintomáticos. Para esto nos hace una definición de lo que son los contactos estrechos, que serían sanitarios, familiares, convivientes o laborales con contactos con un caso desde 48 horas antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico en asintomáticos hasta el aislamiento del caso, y que además
pues hayan proporcionado cuidados y medidas de protección adecuadas a familiares o personas con otro tipo de contacto familiar, que estando en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de 2 metros, que es lo que se recomienda para minimizar precisamente esta transmisión, es decir, que esto se suele producir en convivientes, en visitas que podemos tener a nuestro domicilio o a otros domicilios durante más de 15 minutos. Probablemente esto lo tendríamos que aumentar pues, al lugar de trabajo en la actualidad, o algo que también preocupa en las personas que puedan viajar en aviones, en trenes u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido en un radio de 2 asientos alrededor del caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con él. Lo que se promueve en estos casos es que se haga una vigilancia activa con la utilización de pruebas diagnósticas y que se ponga en cuarentena a esos individuos durante esos 14 días que hemos explicado anteriormente el por qué era en cuanto a la dinámica de transmisión del virus y en la aparición de los síntomas de ese individuo que pueda estar en contacto con el SARS-CoV-2 o el coronavirus que le pueda haber producido, o aparición de esos síntomas del COVID-19. Incluso existen también documentos del propio Ministerio que nos trata de explicar, y lo hemos visto actualmente en algún caso muy reciente de persona que era positiva, desconocía si era positiva al inicio del viaje, durante el viaje pues hay una comunicación que sí es positivo, y se hace un estudio de esos contactos que están alrededor de esa persona que está viajando en avión. A uno le puede sorprender por qué esta especificidad en cuanto a los lugares donde está sentada esta persona. Como todo, esto no nace de la experiencia del SARS-CoV-2, esto fue publicado hace ya bastantes años en una persona en concreto, en algunos casos que se estudiaron de pacientes que tenían una tuberculosis multiresistentes, cómo se había producido esa transmisión a personas que estaban alrededor de él y no se había producido más allá de esas filas de asientos de donde estaba situado este caso índice. Hay que pensar que los aviones tienen también filtros EPA, que el aire se purifica, por así decirlo, a una velocidad incluso mayor de lo que puedan tener esos edificios donde están sometidos pues, a un tratamiento del aire, y esto hace, junto con esa transmisión de esa distancia de los metros que están establecidas, y pensando que las personas que están subidas a ese avión llevan esas mascarillas de protección, la seguridad o lo que sería la transmisión quedaría minimizada a esas distancias que están establecidas en este propio esquema. Como siempre, hay que evaluar pues, un riesgo de que esto se produzca en cuanto a las posibilidades de esa dispersión. Y esto es precisamente las recomendaciones que probablemente se podrían dar en un futuro en relación a la evaluación del riesgo del contagio del SARS-CoV-2 durante el trabajo, esa transmisión de un contacto posible con los individuos o las personas que puedan estar padeciendo un SARS-CoV-2 y cuáles son las medidas epidemiológicas. Esta es una publicación muy reciente del New England Journal of Medicine del 26 de mayo, donde se plantean esta cuestión. Incluso se plantean la cuestión de cómo responder y cómo dar consejos a las personas que planteen esta pregunta. Fijaros, aquí están clasificados los individuos en el riesgo de tener una infección grave, es decir, incluso riesgo grave podríamos ponerlo en el extremo, incluso a mortalidad, si es bajo en personas jóvenes, si es medio en personas de edad mediana o personas jóvenes con factores de riesgo, o las personas mayores pues que reunirían esos factores de riesgo, no solamente la edad, sino las comorbilidades. Estas tendrían pues mayor riesgo de padecer una infección con consecuencias más importantes. Y luego también se clasifican con el riesgo de adquisición de SARS-CoV-2 en esa propia actividad por el desarrollo del propio trabajo. Moderado o bajo sería aquellos que trabajan en casa con un distanciamiento físico, medio que podrían estar en contacto con personas, y alto pues que podrían estar en contacto con personas que podían haber tenido o que podían tener riesgo de padecer un coronavirus. Evidentemente aquí se hace una matriz que luego se traduce en una serie de recomendaciones. Los que están situados en esta matriz en una posición A tendrían recomendaciones de utilización de mascarillas fuera del hogar, la higiene de manos, el uso de equipos de protección personal, los EPIs cuando tengan recomendaciones o indicaciones de su uso. B sería evaluar riesgos individuales para mitigar esa exposición y evaluar
el trabajo pues posiblemente no presencial, si tiene riesgo o no, más las precauciones descritas en el apartado A. Y en el caso C de mayor riesgo, pues aquí sí se recomendaría pues el alto riesgo de un trabajo presencial, recomendándose pues un trabajo no presencial, más las precauciones también descritas en el apartado A para minimizar precisamente este riesgo. Bien, la siguiente pregunta que quería compartir con vosotros sería ¿qué grado de protección existe frente a un rebote o ante una posible nueva onda epidémica? Esto nos lo planteamos todos. Habéis visto cómo bajaba esa curva epidémica a lo largo del tiempo. Incluso habéis visto la gráfica ya en un solo hospital, como sería el Hospital Ramón y Cajal, pero nos preocupa en la aplicación de esas medidas de desconfinamiento si existe un nuevo brote o si existe un rebrote, no solamente en el periodo que estamos en ese desconfinamiento, sino en una aparición posterior en una segunda onda epidémica que pudiésemos tener. Quizás aquí lo podíamos relacionar con la propia respuesta inmunológica que tenemos en la presencia de anticuerpo. Es algo que se ha hablado mucho en la actualidad y el doctor Galán pues también nos va a hablar de cómo debemos interpretar esas pruebas de diagnóstico inmunológico, pero aquí lo que sabemos en cuanto a esa dinámica de aparición pues es lo clásico, cómo van apareciendo los anticuerpos IgM. Si hay una discusión que el que siga pues, la documentación en a coronavirus es si se producen antes o después las inmunoglobulinas de tipo A que las de tipo M, pero bueno, yo creo que esto no tiene tanta relevancia para discutir lo que sería la protección, porque en este caso serían los anticuerpos de tipo IgM, que son los últimos que se producen, que son los que se prolongan a lo largo del tiempo. Ojo, no sabemos todavía cuánto tiempo se van a prolongar con el SARS-CoV-2, pero que nos darían de alguna forma una protección y es lo que quería compartir con vosotros algunas de estas evidencias que nos podrían pues atisbar pues alguna opinión o alguna idea optimista en cuanto a la protección de la aparición de esos anticuerpos. Cuando estos anticuerpos se producen, lo que sí se ha visto es que en la mayoría de los pacientes hay una respuesta de inmunoglobulinas G a lo largo del tiempo, que incluso pues a los 28 días prácticamente el 100% de los individuos deberían tener esos anticuerpos frente a IgG. Ojo, que aquí también hay publicaciones que hablan que dependiendo de los antígenos que estemos utilizando, vamos a ser más eficientes en su detección, si son de tipo N o tipo S, pero quizás un concepto importante es si estos anticuerpos que se están produciendo, independientemente que sean frente a antígenos N o antígenos S, tienen un efecto que se denomina como neutralizante de los efectos del coronavirus. Esto se hace en cultivos con ensayos citopáticos y lo que sí se ha visto es que la mayoría de los pacientes que tienen esos anticuerpos, que podemos detectar con las técnicas convencionales de ELISA o de quimioluminiscencia, la mayoría, que estaría estimado en más del 95%, tienen anticuerpos neutralizantes. Ojo, la cantidad no es exactamente en todos los individuos, no se sabe todavía, o yo no he encontrado evidencias si esto depende pues de la severidad de la infección que ha tenido alguna persona o de la carga viral, pero probablemente esto también lo tendremos en un futuro en cuanto a esos conocimientos. Pero la buena noticia sería que prácticamente un 95% de los individuos tienen la presencia de estos anticuerpos neutralizantes y por lo tanto le daría cierta protección. Esto también es importante, posteriormente lo veremos en el desarrollo de las vacunas, la aparición de esos anticuerpos neutralizantes y lo que podría significar esa protección en cuanto a esa utilización de lo que son las vacunas. Esto también es una publicación reciente, todavía no está en revisión por pares en revistas, o al menos no ha sido publicado en una revista de revisión por pares, pero fijaros, aquí nos dice que desde la confirmación del SARS por PCR, del SARS-CoV-2, si se produce el estudio de los anticuerpos neutralizantes entre los 5 y 9 días ya tenemos un 76,5% y estos autores establecen que ya en el periodo entre 10 y 18 días vamos a tener la producción de esos anticuerpos neutralizantes en el 100%, incluso van más allá de ese 95% que nos marcaba la publicación anterior. Otro dato que nos hace reflexionar sobre ese grado de protección sería lo que se está publicando actualmente y lo que ha sido discutido recientemente pues, en la prensa y que veremos pues, publicaciones que son con respecto a los estudios de seroprevalencia. Si pensamos que esos
anticuerpos son importantes desde el punto de vista de la protección. Si tenemos una población protegida, eso nos hace idea de que en la circulación posterior del virus va a haber menos problema en tener una dispersión más importante. Los datos que están publicados en España son actualmente del 5%. Sabéis que el Ministerio va a hacer o está realizando un estudio en 3 fases sucesivas. La primera de ellas, pues terminada hace 3 semanas aproximadamente, teníamos un dato del 5%. Probablemente ya estén terminando esa segunda fase y la publicarán también, si ha aumentado o se mantiene en ese 5%. En la Comunidad de Madrid los datos están referidos pues en un 12% aproximadamente, y luego lo que hemos realizado en nuestro propio hospital es cuántos profesionales sanitarios tienen esos anticuerpos medidos en IgM o IgMs más IgGs. En este caso tendríamos un 24%, es decir, que duplica el valor de la Comunidad de Madrid. Hay otros datos publicados en la literatura. Fijaros, en España tendríamos ese 5%, los datos del Hospital Ramón y Cajal tendríamos un 24% aproximadamente. En Alemania, en profesionales sanitarios, pues no llega prácticamente al 2%, tienen 1,6%. En Estados Unidos, en población adulta, es decir, que sería población general, es muy parecido a los datos de España, sería un 4,6%. Y luego hay otro dato en una ciudad en Idaho, en Estados Unidos, que es del 1,8%. Es decir, España ha tenido una importancia en cuanto a la circulación del virus, tiene unos datos que incluso serían mayores, y en aquellos lugares donde el virus probablemente ha tenido más circulación, bien con pacientes o bien entre los distintos sanitarios, estos valores pues aumentarían. Actualmente se están discutiendo si datos que se han publicado en ciudades específicas, como puede ser Torrejón, han sido publicados en la prensa en los días pasados, pues llegaría a un 20%, que estaría muy cercano a los datos que hemos encontrado nosotros en el Hospital Ramón y Cajal. Y ya por último, lo que quería discutir con vosotros es si en ausencia de protección con anticuerpos, es decir, si solamente existe un 5% de la población que está afectado, cómo estaría en el momento actual el desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV-2. En esta publicación, que está recogida del Nature Reviews, que es también del mes de mayo, fijaros, hay unas gráficas, nos hace referencia a los distintos ensayos clínicos que están actualmente en marcha. Tenemos casi 150 ensayos clínicos en fase preclínica o en fases exploratorias, y tenemos algunas de ellas que ya estarían en fase 1. Hay distintas estrategias que están establecidas para el desarrollo de esas vacunas, que es utilizar virus atenuados, virus inactivados, pues virus metidos en un vector vírico no replicativo, pero todas ellas o la mayoría de ellas lo que tratan es de desarrollar vacunas que utilizan pues una estrategia de inmunización frente a la proteína S. Es la proteína S de las spike, de las espículas del coronavirus, que es lo que da nombre a este microorganismo, que es el responsable de la unión del virus al receptor celular y de mediar la actividad de fusión con las membranas. Teóricamente, lo que tratan de hacer es inducir anticuerpos neutralizantes frente a esa proteína, previniendo de alguna forma la unión a los receptores AC2, que son los que desencadenan pues estos efectos vasculares o también de inflamación, que son los que provocan los efectos más negativos sobre el propio paciente. Aquí tenéis referencia a las 10 vacunas que ocuparían ese lugar preeminente en cuanto al desarrollo. Están en fase 1 o fase 2, algunas están a punto de pasar a fase 3, por ejemplo, está en segundo lugar, que está desarrollada por la Universidad de Oxford y por AstraZeneca, que estaría a punto de estar en algunos pacientes en fase 3, y aquí veis pues los distintos países que están pues teniendo un interés en ese desarrollo de las vacunas. Si alguno tiene interés, puede acudir a esta página web de la Organización Mundial de la Salud, donde vais a encontrar esos datos en cuanto a ese desarrollo de las vacunas. La van actualizando cada cierto tiempo y nos da una idea de cómo evoluciona en el tiempo. Esta es una de ellas, como os decía anteriormente, donde lo que se ha visto es en animales de experimentación, en macacos, cómo se han inmunizado incluso con una dosis y cómo a los 28 días después pues, se les inoculó el virus del SARS-CoV-2 y cómo se evita un daño pulmonar tras la exposición y cómo se reduce significativamente la carga y la replicación viral en el tracto respiratorio inferior.
Ojo, en este ensayo o en este ensayo en animales no se logra la reducción de la carga y la replicación viral en el tracto respiratorio superior, pero sí se evitan los efectos más letales del virus que podría tener pues, unas consecuencias importantes para los pacientes. Bueno, esto probablemente requiere un desarrollo más importante y hay que estar atento a lo que se pueda producir. Se ha publicado también recientemente en el Lancet un ensayo, es un primer ensayo clínico en voluntarios sanos, son 108 voluntarios recogidos de otra vacuna, que lo que trata de hacer o la experiencia que siguen es una vacuna de vector de adenovirus con expresión de la glicoproteína S. Quizás preocupan los efectos adversos que se producen durante el primer mes en el cual se ha inoculado la vacuna en cuanto a dolor, la fiebre, la fatiga, que es lo que muy similar a los síntomas de un COVID, pero desaparecen durante el seguimiento y sobre todo lo importante aquí es que aparecen anticuerpos neutralizantes a partir de los 14 días de la vacunación. Como conclusiones de esta presentación, pues la elevada incidencia y mortalidad que tenemos en España, la alta transmisibilidad comparada con la gripe, la alta participación de los asintomáticos y los paucisintomáticos en la transmisión de SARS-CoV-2 y que explica el foco que se está poniendo, pues, o están poniendo las autoridades sanitarias en cuanto a la detección de los casos, la dispersión de esos clados específicos en España, la necesidad de identificar esos asintomáticos y esos contactos, la necesidad de hacer una evaluación del riesgo en el trabajo y adaptación, precisamente para evitar que aquellas personas más vulnerables pues, tengan un padecimiento de una enfermedad de COVID-19. Las buenas noticias en cuanto al desarrollo de anticuerpos neutralizantes que pueda parar esa transmisión o los efectos que pueda tener sobre el propio individuo, que hay una seroprevalencia variable en los diferentes estudios y el desarrollo de las vacunas frente a SARS-CoV-2. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues a mí el futuro me gustaría que fuese, como nos dijo esta universidad en Singapur, donde hacen también un modelo matemático que, si os fijáis en la diapositiva, nos dice cuándo va a desaparecer el coronavirus, el SARS-CoV-2, en los casos detectados en el mundo, que sería el 20 de diciembre de este año, de 2020. Para Italia lo fija el 15 de septiembre del 2020 y para España lo fija el 11 de agosto del 2020. Evidentemente esto es un modelo matemático, si el futuro es así yo lo firmo inmediatamente, nos daría pues una esperanza en cuanto a esa desaparición al menos de esta primera ola y estar atento en las olas posteriores que pudiesen aparecer. Quería dar las gracias al equipo del Hospital Ramón y Cajal, aquí tenéis algunos de los componentes, ha sido muy intenso en el trabajo, que ha tenido pues muchos momentos de compartir pues esos diagnósticos, los primeros ensayos que se hicieron, cómo iban aumentando día a día, cómo luego fueron disminuyendo y cómo actualmente volvemos a aumentar por los estudios que se están haciendo desde primaria. Si hemos ganado algunas primeras páginas en algunos periódicos, este es el Diario Médico, donde aparece pues una técnico nuestra de laboratorio, donde se ven las marcas que dejan pues esas gafas de protección cuando se trabaja en lo que es la campana de bioseguridad, o esta persona a la cual pues tenemos mucho agradecimiento, que ha sido, junto con el doctor Galán, pues una de las personas clave, es la doctora Laura Martínez García, en cuanto a montar las técnicas que tenemos disponibles en el hospital y que posteriormente, sin duda, pues va a discutir el doctor Galán. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, ha sido súper interesante. Ahora podemos hacer dos cosas porque han entrado un montón de preguntas y al finalizar la sesión no va a dar tiempo a todas. ¿Prefieres contestarlas ahora o las dejamos? Lo que tú quieras, Marta, podemos contestarlas ahora si quieres a renglón seguido y así dejamos posteriormente al doctor Galán y al doctor Guillén que también contesten sus preguntas. Estupendo, porque así va todo como enlazado. He estado, mientras que hablaba, seleccionando las tuyas y la primera dice, ¿hay alguno de los claves? Marta, perdona un momentito. Me parece recordar que el doctor Santiago Moreno tenía prisa por abandonar la sesión, con lo cual yo creo que debemos dar paso ahora mismo al doctor Galán, posteriormente al doctor Guillén y luego recuperar el diálogo entre los dos en cuanto a contestar las preguntas. ¿Te parece oportuno Perfecto. que lo hagamos así? Vale. Me parece perfecto. De acuerdo. Pues me quedo atendiendo a la presentación del doctor Galán.